grato estar con ustedes nuevamente en otra edición de la Cuadratura del Círculo, esta vez con Fernando Sillonis, ex gobernador de Ica. El tema que vamos a tocar hoy es cómo prevenir las emergencias, cómo enfrentar los desastres naturales. Creo que en este tema tan importante y que hoy día está como cada año en la prensa y en las noticias en el país, debes haber tenido una experiencia interesante. Sí, a mí me tocó participar de la gestión pública como gobernador regional entre el año 2015 y 2018. O sea, yo viví como gobernador El Niño del 2017, que todo el Perú relaciona con la costa norte, pero en realidad en Ica también hubieron inundaciones tempranas, ¿no? El daño en el norte fue marzo-abril, el daño en el sur fue enero-febrero. Y la Tinguiña se inundó en Ica. Y la carretera hacia el sur de Ica se interrumpió en Palpa, en Nazca, con huaicos y demás. Y la verdad que tengo que agradecer una vez más a las Fuerzas Armadas. Y la verdad que hicieron un trabajo estupendo. Cuando uno articula estos desastres con las Fuerzas Armadas, la respuesta es muy, muy interesante. Chanchajaya, que se llama el centro poblado que se inundó, siempre se inunda porque está en un lugar de riesgo no mitigable, solía desaguarse en 15 días. Pues bien, en el caso nuestro, se desaguó en 2 días, ¿no? Ahí las Fuerzas Armadas, repito, las empresas iqueñas, el mismo Sedapal fue muy noble, todos nos habilitaron de equipos de bombeo muy eficientes y ahí tengo yo una experiencia muy grata con las Fuerzas Armadas, que suelen ser una institución muy criticada en nuestro país, ¿no? Pero en época de desastre fueron estupendas, ¿no? Claro, sin duda hicieron un buen trabajo en esa ocasión. Yo quería enfocarme en otro aspecto, digamos, mirar el ejemplo de otros países. La historia del manejo de emergencias y desastres en Estados Unidos es bien aleccionadora. Durante décadas se dictaba legislación tras cada desastre. Inundaciones, incendios, terremotos o lo que sea. En los años 70, recién hace 50 años, el manejo de emergencias seguía fragmentado, a cargo de más de 100 agencias federales. Imagínense todos los esfuerzos esparcidos en el país. Recién en 1979 el presidente Carter fusionó muchas responsabilidades dispersas y creó la nueva Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés. Y en el año 2005, el huracán Katrina generó una situación caótica. FEMA fue muy criticada. El 2018, hace 2 años, tras el huracán que asoló Puerto Rico, el presidente Trump reformó FEMA con tareas, políticas y acciones revisadas. A lo que quiero llegar es a que un país tan poderoso como Estados Unidos, que maneja sus emergencias con mucha eficacia, miren el proceso que ha atravesado para llegar a donde ha llegado. Aquí, en cambio, necesitamos institucionalizar un enfoque global sobre el manejo de emergencias y desastres, como una actividad integral, permanente, no ocasional, en reacción cada vez que hay una calamidad. Pero hay un tema, creo, de fondo, Fernando, de cómo enfrentar y sobre todo cómo prevenir los desastres naturales con éxito. Es el gran diferenciador entre países pobres y países que lograron dejar atrás la pobreza. Ese es como un indicador de qué somos y cuán hábiles somos para salir de nuestros problemas y superar las inclemencias del destino. Efectivamente, en el Perú lo estamos viviendo hasta ahora.
el Niño costero, que fue en el verano del 2017, o sea, inicios del 2017, todavía deja heridas sin cicatrizar, ¿no? Y nosotros relacionamos desastres naturales generalmente con huaicos e inundaciones, pero yo recuerdo en Ica se hicieron estudios muy interesantes. Las sequías son también fenómenos naturales devastadores, ¿no? Que genera mucha miseria, mucha muerte, las sequías. Las heladas en las partes altas andinas también son devastadoras, ¿no? Los terremotos, ni se diga. Nosotros no estamos bien preparados para los terremotos. En el caso de Ica nos salvó el aeropuerto de Pisco, ¿no? Y fue una infraestructura muy útil para llevar víveres y demás, pero a las ciudades derruidas no teníamos cómo llegar, era bien difícil, ¿no? Los tsunamis existen en el Perú. En el terremoto del 2007, Paracas y Pisco se inundó, o sea, sí salió mal, y tenemos casos de tsunamis en Camaná, hemos visto, ¿no? Siempre están relacionados con los sismos, ¿no? Pero después plagas y enfermedades, eso también son fenómenos naturales que producen devastaciones. Estamos hablando del coronavirus, pero el dengue es una plaga que está afectando muy severamente a la población peruana, ¿no? Y tenemos el caso de los incendios, ¿no? Así que fenómenos naturales devastadores no son solo los huaicos. Y efectivamente el Perú no está articulado, no está organizado para hacer frente a todos estos desastres que son recurrentes, todos lo sabemos, ¿no? Y siempre nos adecuamos al caso concreto y empezamos a inventar la rueda cuando deberíamos estar preparados como tú sugieres, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el Perú nadie se atreve a erradicar pobladores en quebradas dormidas o al borde de ríos. Hasta el Estado hace construcciones permanentes en el cauce de quebradas inactivas de alto riesgo. Hace poco ocurrió un caso en Moquegua, si no me equivoco. No hay una política integral de seguros contratados por el Estado contra terremotos, tsunamis, niños, inundaciones. Tampoco hay una política para las zonas urbanas que obligue a los propietarios a adquirir un seguro para sus viviendas. En otros países, por ley, hay que contratar un seguro para la vivienda al momento de adquirirla. Esto es lo que nos hace falta, porque no es posible que cada vez que hay un desastre, muchos peruanos damnificados esperan que el Estado les entregue una nueva vivienda o les solucione el problema. Y esto no puede ser la manera de actuar permanente. Por ejemplo, ni en sueños pensamos instalar redes pluviales en ciudades que se inundan cada cierto número de años. No hay política integral de manejo de cuencas, de descolmatación de cauces y defensas ribereñas. Por ejemplo, no se encauza los ríos en las principales ciudades. El Rímac, en una ciudad del tamaño de Lima, una metrópoli, discurre salvajemente por el medio de la ciudad. En cambio, en Santiago, el Mapocho empezó a encauzarse en 1888 y terminó de ser encauzado hace más de 100 años. Esto es algo que aquí tenemos que tomar en cuenta porque no podemos seguir repitiendo la historia. Parecemos una película hindú. Efectivamente, la prevención, ¿no? La prevención está ausente en casi todo el accionar del país en general, ¿no? Esta deflagración del gas terrible que acabamos de vivir en Villa El Salvador lo demuestra muy fácilmente, ¿no? No teníamos capacidad para recibir a los donantes de sangre. Como tú bien dices, no hay ningún seguro de las casas que se destruyeron, ¿no? Y sigue la pobre gente sufriendo las consecuencias de esta deflagración. Es un buen tema, Gonzalo. Realmente si uno recluta, ¿no? Convoca a gente que piense en los riesgos, hay esas capacidades en el mundo, ¿no? Hay profesiones que tienen que ver con los seguros, los riesgos de desastres y demás, llegaríamos a una institucionalidad
que estaría preparada, cosa que no tenemos. Así que haces bien en tocar este tema. Yo creo que otro aspecto que debemos tomar seriamente en cuenta, y a esas alturas de nuestra historia es algo que debiéramos haber hecho hace tiempo, es todo este tema de la prevención de desastres, el manejo de emergencias y la atención durante la emergencia y después de la emergencia para que en plazos razonables se resuelvan los problemas derivados y la destrucción, que es inevitable. Ocurre destrucción en cualquier país del mundo, pero la diferencia está en cómo actúan, cómo reaccionan y qué saben hacer al respecto. Acá parece que nunca aprendiéramos. En resumen, me parece que todo este asunto del manejo de emergencias debería estar a cargo de una entidad especializada, permanente, ad hoc, no ocasional ni improvisada, ni que se nombre a un zar de la reconstrucción cada vez que hay un niño. Debiéramos tener una especie de FEMA como los norteamericanos, una FEMA peruana con recursos presupuestales, acceso a financiamiento, capacidad de gestión y sobre todo con autonomía, que actúe permanentemente, sobre todo en los años en que no hay desastres, para prevenir, para evitar que ocurran el daño. Estoy seguro que si se descolmataran ríos y se pusieran árboles en quebradas peligrosas, no ocurrirían los daños que estamos viendo. Y si se retirara la población de zonas peligrosas, no tendríamos damnificados. Seguirían ocurriendo desastres, pero no habrían los daños que experimentamos. Entonces, por otra parte, encargar la gestión de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, a los alcaldes de cientos de pequeñas localidades afectadas, es una pésima idea. Se desperdician los recursos, no se logran resultados. Y sobre todo no hay una política integral y ordenada. Por ejemplo, para la reconstrucción con cambios se planeaba gastar en el 2017, a futuro, en los siguientes años, en ese momento hasta el 2021, 25.000 millones de soles. Esto es un gasto al ritmo de 1% del Producto Bruto Anual. Bueno, nada de eso se ha hecho, el gasto ha sido muy pequeño en relación a esa meta, pero la verdad, un monto anual de este orden, 1% del producto, debiera destinarse todos los años, con desastres o sin desastres, a enfrentar y prevenir institucionalmente las calamidades naturales. Creo que eso podría ser la solución a este problema histórico que tenemos y que no logramos enfrentar. Sin institucionalidad, sin presupuesto, sin capacidad de gestión pública, nuestro manejo de desastres seguirá siendo ineficaz. Así es, y has tocado el tema del fracaso de la regionalización y la distritalización, ¿no? O municipalización del país. No tenemos una estructura jerárquica que relacione al gobierno central con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales. Los desastres son, valga la redundancia, desastrosos, sobre todo después de ocurridos, precisamente por el caos que se genera ante la desarticulación entre las autoridades locales, regionales y nacionales. Buen punto. Tiene que haber una institución central especializada en el tema de desastres. Me parece que atienda todas las necesidades y sobre todo que trabaje más articulada antes del desastre. Exacto. Y que prevenga. Muy y sobre todo permanentemente. Quizás en 10 años de trabajo continuo a este ritmo de inversión podríamos evitar los desastres en serio. No dejarían de ocurrir, pero no tendríamos las consecuencias que tenemos ahora. Fernando, muchísimas gracias. Creo que este ha sido un tema crucial que deberíamos ver con mucha seriedad en el país. Gracias a ustedes.